Hola, psiconautas de la mente y del corazón. Bienvenidos a Locamente, el podcast sobre vida, libros y psicología. Espero que os sea de utilidad el capítulo de hoy, en el que vamos a tratar sobre el origen de la infelicidad de Reyes Adorna. Para los que hayáis entrado anteriormente al canal, quizás levantéis las cejas por la similitud del título anterior. Si recordáis, era La trampa de la felicidad. ¿Y por qué soy tan pesado con el tema? Pues porque la niebla mental y social que nos cubre es bastante espesa. Y si os pasa como a mí, os gustará conocer, pues no solo las trampas actuales de la felicidad, sino ampliar la conciencia respecto a nuestra naturaleza. Cómo somos los seres humanos en nuestra complejidad interna. Por eso el libro de Reyes Adorna me encanta, porque desde sus explicaciones antropológicas nos cubre con una manta de compasión hacia nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esta cursilada de la manta? Pues porque nos indica cómo somos desde el punto de vista evolutivo para comprender mejor nuestras dificultades y sufrimientos. Nos indica que venimos al mundo sin un manual de instrucciones sobre las herramientas más peculiares del ser humano, nuestra mente y nuestras emociones. Porque todos conocemos nuestras dificultades diarias y relacionales desde la más tierna infancia. Y veo que me acaba de salir otro lugar común, otra cursilada. Pero es que no sabemos que muchas de esas dificultades aparecen porque hemos ido evolucionando, como dice el neurocientífico Paul MacLean, fabricando un 3 en 1, 3 cerebros en uno. Dice este autor que somos herederos del cerebro primitivo reptiliano por un lado, este que controla las funciones instintivas de comer, dormir o respirar, y que posteriormente se le superpone, después de casi 500 millones de años de evolución, se le superpone el de los mamíferos, que denominamos aquí emocional, y a estos mamíferos aseguraban una mayor eficacia en la supervivencia con sus sistemas de alarma. Y por último, nosotros los humanos desarrollamos un tercer cerebro en la corteza prefrontal, que tiene nuestra capacidad de pensar y que está íntimamente conectado con el anterior. Así que pasamos a tener la posibilidad de no responder siempre de modo automático a las situaciones. Tenemos la capacidad de evaluar la situación y gestionar las emociones y nuestras conductas, nuestras acciones. ¿Pero qué nos pasa con esta maravilla evolutiva? Pues que inevitablemente estos cerebros en nosotros suelen chocar entre sí. Y para desentrañar esas relaciones internas conflictivas, este libro de Reyes Adorna es muy útil para entender cómo hay una tendencia natural en el ser humano a la infelicidad. En la primera parte del libro, abre al ser humano en canal para ver este funcionamiento interno humano bastante tosco. Y en los siguientes capítulos Adorna profundiza sobre las emociones, especialmente las mal denominadas negativas, lo que nos permitirá entenderlas en sus funciones y cómo gestionarlas lo mejor posible. Finalmente se pone la atención sobre la facultad más humana del pensamiento y los propios conflictos que podemos desarrollar con él. En este podcast mi intención es presentaros un libro para picaros el gusanillo, y dado que a mí me ha ayudado bastante, animaros a leerlo. Bueno, vamos a zambullirnos en el origen de nuestra infelicidad. Y ahora propongo una primera pregunta. ¿Os habéis dado cuenta de que puede ser complicado decir qué es la felicidad? Pero en cambio será muy fácil para nosotros señalar qué nos provoca infelicidad. Porque la primera idea que tenemos que echarnos a la cara y lavárnosla de ideas románticas es que somos hijos de la naturaleza. ¿Y esto qué implica? Pues que a ella lo que le interesa no es que seamos felices. Sorpresa. Lo que le interesa es la supervivencia de la especie. Es decir, no le importa nada nuestros estados emocionales más que en cuanto su resultado sea conseguir nuestra supervivencia, seguir vivos y procrear. Pero la naturaleza pasa totalmente de nuestra ansiedad, de nuestros miedos, de nuestras obsesiones y de nuestras insatisfacciones. Entonces, hay que caer en la cuenta de que estas emociones, que son naturales, son herramientas de adaptación a la vida, con mayúscula. Por lo que nada más lejos de ser, como se les denomina en algunos círculos,
negativas. Y, por supuesto, no son defectos en nosotros. Lo que ocurre es que, como decía hace un momento, es que carecemos del libro de instrucciones. No sabemos bien para qué sirven o cómo funcionan ni cómo gestionarlas. Incluso como son molestas, pretendemos, en vez de atender hacia donde apuntan, eliminarlas. Cosa que, como veremos, además de muy difícil, es incluso contraproducente. Pero es que además debemos reconciliarnos con estas emociones. Son nuestro salvavidas natural desarrollado durante milenios. Tenemos una predisposición natural a focalizarnos en nuestros malestares e insatisfacciones, porque precisamente durante toda nuestra evolución este sistema de alarma nos protegía del entorno, de sus peligros. Entonces, cuando sentimos una carencia, una necesidad, un dolor, una amenaza, nos sentimos mal. Nos sentimos infelices porque precisamente esto nos provocará una respuesta adaptativa a atender lo que está pasando, lo que percibimos como malo, porque eso nos hará sobrevivir. Por contra, lo que va bien, para la naturaleza esto es secundario. Pero dicho esto, no quiere decir que nuestra naturaleza humana esté diseñada para hacernos infelices. Y a la vista está, pues, nuestra alegría, el optimismo, la creatividad, la cooperación, el placer y todas las cosas buenas que evidentemente tenemos en nuestra naturaleza humana. Y lo que se propone aquí es, sabiendo esta tendencia natural a prestar atención a los problemas y a lo que va mal, es que hagamos un ejercicio de intenciones con un esfuerzo atencional sobre nuestro estado, para que cuando nada malo ocurre, valorar todo lo que va bien, todo lo que funciona bien en nuestro cuerpo, en nuestra vida o en nuestras relaciones. Y este es un ejercicio muy conocido en la filosofía budista, conocido como contentamiento. Y aunque no lo dice el libro, lo apunto yo aquí. Y es que precisamente se trata de hacer un repaso consciente y valorativo de todo lo que funciona bien en mi vida, en mi cuerpo, en mis relaciones, como decía. Y esto se puede hacer cada noche, por ejemplo, como una contemplación serena en lo que primero aceptamos las dificultades y problemas habidos y que están presentes, pero que los dejamos a un lado porque ya les hemos prestado atención suficiente a lo largo de todo el día. Y entonces lo que podemos hacer es pasar a observar las cosas buenas de nuestra vida, porque las hay. No todo nuestro cuerpo tiene problemas. Y podemos revisar y agradecer, pues por ejemplo, a las manos, todo lo que nos han permitido hacer en ese día. Lo que hemos tocado, la comida que hemos preparado, las personas a quien queremos y hemos acariciado, o las piernas, o los ojos, los oídos, en fin, todos los contactos tenidos en ese día y las cosas materiales también que han funcionado, sin estropearse, la luz eléctrica, la lavadora, el coche, pues lo que tengamos. Y es un ejercicio muy potente que nos recoloca en la vida y nos saca de esa tendencia natural a fijarnos en lo que va mal. Yo lo veo como un chute de realismo positivo. No nos engañamos, sino que agradecemos a la vida y al universo las cosas que realmente van bien y que habitualmente no prestamos atención hasta que fallan. Si nos damos cuenta, incluso tenemos una especie de una actitud exigente e inconsciente a que todo debe funcionar perfectamente y conforme a nuestros deseos y expectativas. Pues bien, esta actitud nos prepara para la frustración, la irritación y el sufrimiento añadido al dolor normal de la vida. Porque estamos sumando al problema nuestra resistencia a lo que es. Una resistencia mental de omnipotencia, de que, como decía antes, las cosas deben funcionar sí o sí conforme a nuestros deseos. Si practicamos habitualmente la actitud contraria de aceptar que el mundo y nosotros somos imperfectos y que en nosotros ya están tanto el orden como el caos, tanto la salud como la enfermedad, si damos por supuesto y aceptamos que las cosas se van a romper o a estropear, o que las relaciones van a tener antes o después conflictos, que antes o después tendremos pérdidas y dolor, esta actitud nos libra del sufrimiento añadido mentalmente de rechazar lo que no nos gusta. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de cosas bastante tontas en mi vida anterior respecto a cabreos estúpidos. Cuando, por ejemplo, el coche se estropea, el día que voy a arrancar para ir al trabajo y la batería no funciona porque ha cumplido su vida y se ha agotado, ¿no? Ahora la frustración me dura un minuto, el tiempo que tardo en agradecer todo el tiempo que ese trasto, ese aparato ha funcionado correctamente.
porque no nos olvidemos que el destino de todas las cosas y de nosotros mismos es estropearnos. Cuanto antes aceptemos esto, mejor. Y todo lo anterior, que parece una digresión, casa con lo que se señala en el libro. Y es que estamos equivocados cuando sentimos culpa por creer que muchas de las características que nos definen son producto de nosotros mismos, de nuestro carácter individual, de nuestra personalidad, como son la falta de control emocional o mental, o por sentir miedo, ansiedad. Porque aquí es donde nos vuelve a iluminar el camino de la autocompasión Reyes Adorna. Indica que nuestro sufrimiento, no el dolor normal de estar vivos, como digo, nuestro sufrimiento viene de hábitos de la mente humana, de un proceso evolutivo con raíces ancestrales. Tenemos un ADN genético de preocupación, miedoso, con necesidad de pertenencia y de supervivencia. Así que, como decía aquel, no somos nosotros, es la evolución y la naturaleza humana. Y más a más tenemos una mente racional que no puede evitar interpretar el mundo conforme a esquemas primitivos, siempre persiguiendo la sensación de control. ¿Y qué dificultades puede añadir a nuestra vida? Pues generalizaciones e imaginaciones que nos alejen de la realidad, generando a su vez emociones dañinas, irracionales, o incluso provocando comportamientos perjudiciales para nosotros o para la gente de nuestro alrededor. Así que es interesante lo que dice Ronald Siegel. Dice, el pensar es útil, pero se halla en la fuente misma de nuestra desazón emocional, ya que no podemos dejar de hacerlo cuando no lo necesitamos. Y para muestra un botón, ¿os habéis dado cuenta de nuestra atracción por las malas noticias? Esta es una tendencia natural, y la conocen los políticos y los medios de comunicación, que nos proveen continuamente de hechos luctuosos. Y esta atracción, que podríamos denominar morbosa, nos viene por la utilidad ancestral para prevenir problemas y preparar soluciones para esos problemas que estamos previendo. Pero eso que era muy adaptativo hace milenios, hoy en día es una fuente de ansiedad, de preocupación, de miedo y de malestar. Es un hecho que nos exponemos a malas noticias, en una absoluta desproporción a nuestra capacidad de soporte. ¿Y entonces cómo lo gestionamos inconscientemente? Pues por un lado trivializamos lo que ocurre como defensa, o nos fijamos la creencia de que el mundo está peor que nunca, lo que nos lleva a la desconfianza o incluso a la depresión. Hay otra idea interesante del neurocientífico David Eagleman, cuando dice que el cerebro humano se basa en el conflicto de intereses, conteniendo múltiples expertos que luchan entre sí tratando de controlar el único canal de salida, el comportamiento. Esta idea me parece brillante. Tenemos que entender que nos cuesta analizar nuestra percepción de la realidad porque esta capacidad está muy condicionada por irregularidades biológicas. Nuestra naturaleza humana es peculiar porque nuestras emociones se contaminan con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos generan nuevas emociones sin que nadie en nuestro interior dirija el conflicto entre ambos. Podemos constatar que para el mero sobrevivir en este mundo no nos ha hecho falta un libro de instrucciones, pero en cambio la vida actual, tal y como está planteada ahora, con la superficie garantizada, lo que se nos presenta en un primer plano, ¿qué es? Ser felices. ¿Y esto cómo se concreta? Pues con la idea equivocada de pretender gozar de plenitud constante, cosa imposible, o de eliminar nuestras emociones difíciles, como los miedos, las tristezas, los malestares. Y entonces para esta nueva situación sí que necesitamos un libro de instrucciones, y si no en ese sentido, por lo menos de explicaciones, porque lo primero que debemos aprender es que no es posible vivir sin esos dolores, o las mal llamadas, como decía antes, emociones negativas, ya que forman parte de nuestra esencia humana y son esenciales porque son nuestro sistema particular de alarma, que nos obliga a prestar nuestra atención a algo que no está funcionando como debería en nuestra vida. Por otra parte, debemos librarnos de la imposición y de la exigencia del bienestar constante, porque es que además de ser algo irreal e imposible, lo que más nos genera es culpa y más infelicidad. Así que tenemos que tener muy claro que si la felicidad depende de que no tengamos miedos, tristezas o dolores, esta va a ser imposible de conseguir. ¿Y entonces qué es lo que propone Reyes Adorna?
pues ejercitar el autoconocimiento, la conciencia, la atención plena, estados que no son constantes en nosotros por naturaleza, ya que esta función humana es muy reciente en nuestra evolución. Ocupa una pequeña habitación en el castillo del cerebro, con muy poco control sobre la realidad construida por uno mismo. Si la conciencia fuese algo natural en el ser humano, los monjes budistas no tendrían que ejercitarse tanto tiempo en la meditación. La práctica de la observación y atención refuerza nuestras conexiones cerebrales, de modo que podemos ir consiguiendo flexibilidad psicológica, tomando distancia de nuestros pensamientos y emociones, con lo que será más fácil su regulación, que no su eliminación. Y entonces nos centraremos finalmente en fijar nuestra atención en nuestros actos, en nuestra conducta, que es la dimensión sobre la que realmente sí tenemos control y de la que, por lo tanto, sí somos responsables. Del otro, de nuestros pensamientos y emociones, nuestro control es casi inexistente, porque funciona en una dimensión propia, alejada de nuestra voluntad. Y esta parte de los actos, dado que no es el tema más tratado en el libro, lo dejo para un futuro podcast. El arte de la acción tiene su propia dimensión. En cualquier caso, ya está bien con lo expuesto. Si queréis entender mejor vuestra naturaleza humana, con lo que implica de aceptar nuestra tendencia natural a la infelicidad, para sobreponernos a ella, ya sabéis, podéis leeros el libro. Y para finalizar, una cuestión informativa, porque algunos amigos me han comentado su extrañeza de que pueda tener recorrido este canal si únicamente hago reseñas de libros, porque a medio plazo los títulos relevantes se acabarán. Y tienen razón. En su momento pensaba abrir el campo a tratar aspectos concretos de nuestra psicología y las relaciones, pero he decidido que trataré de incorporar al canal entrevistas con psicólogos y profesionales, tratando los temas que desde su propia experiencia nos puedan ser de utilidad a todos nosotros. Y creo que empezaré por terapeutas con los que yo mismo me he trabajado, aunque tendré que vencer su resistencia cuando les diga que me presento como coach y counselor. Recordad que podéis dejarme comentarios y preguntas en mi web locamente.es o en los servidores de los podcasts habituales, Spotify, Spreaker, Evox. Os animo que si os interesa os suscribáis al canal. Os ha hablado Juan Pablo Barrenechea, coach en mapas de clarificación existencial. Os espero en el próximo episodio. Un abrazo a todos y a todas.